familiares enfermos. Extiende tu mano, porque Jesucristo sufrió nuestros dolores. Él fue castigado duramente y el castigo que nosotros deberíamos recibir fue sobre Él. Y dice tu palabra que por tus llagas hemos sido curados, sanados. Opera, Señor. Extiende tu mano sobre las personas necesitadas de sanidad y opera, Señor. Haz milagros como estás acostumbrado a hacerlo en el día a día, porque tú eres el mismo de ayer, no cambiaste, ese es el mismo de hoy. Y Señor, tu Espíritu Santo está en este lugar operando y sanando, restaurando cuerpos y la salud de las personas necesitadas. Oramos también, Señor, por los relacionamientos. Retira de tu pueblo, Señor, toda amargura, todo resentimiento, toda falta de perdón, y que haya restauración en las relaciones de tu iglesia, de tu pueblo, de tu familia, y que haya paz en lo que dependa de nosotros, que estemos en paz con todas las personas, y que tú estés sobre cada uno de nosotros manifestando tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Mis amados, quiero saludar a las personas que nos ven por internet, vía online. Bienvenidos, y estoy seguro que el Señor va a hablar de forma poderosa a sus vidas. Quiero también invitar a los niños y a los prejuveniles que vayan a su sala, y vamos a la palabra de Dios que está en San Mateo capítulo 24, versículo 14 de la santa y poderosa palabra del Señor. San Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis amados, la palabra del Señor nos dice que la señal más clara y evidente de la venida del Señor es que es la predicación del evangelio del reino en todas las naciones. Y eso ya sabemos que está sucediendo, porque hay mucho interés de la traducción de la Biblia en todos los idiomas, y eso está sucediendo. Y es por eso que la iglesia del Señor se preocupa en ganar muchas almas para el Señor. Y es así entonces que la característica de nuestras iglesias en este tiempo es que evitemos las deserciones en nuestras denominaciones, nuestras iglesias. Deserciones son las personas que llegan, están un tiempo y después se van. Y en realidad eso no es un tema solo de hoy, fue el tema de siempre. Es por eso que la parábola de la siembra está escrito que hay semillas que son sembradas entre pedregales y otras que están sembradas entre espinos, y son los creyentes que reciben la palabra pero no tienen raíz, no se arraigan, asisten 1, 2, 3 cultos y después se van, porque no enfrentan la tribulación o la persecución por causa de la palabra, o entonces ellos están sin capacidad de soportar las tribulaciones o la persecución, y entonces tropiezan y desisten. Mis amados, es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere en este tiempo que seamos como iglesia muy efectivos, que las personas que entren aquí a la iglesia encuentren un lugar especial, encuentren una familia. El gran problema de la iglesia es que muchas veces comienza a crecer en número y se pierde ese contacto, ¿no es verdad?
y nos volvemos como una iglesia tradicional, donde las personas se ven pero no se conocen. Están juntos pero no se relacionan, porque no hay esa intimidad de familia. Entonces, y muchas veces esto sucede con iglesias que tienen sus cultos atractivos, pero al crecer, al aumentar de número, ellos corren ese riesgo de perder esa calidez de familia, esa relación que hay entre familiares. Entonces, hay un gran desafío para nuestro tiempo, es que la iglesia pueda crecer, pero sin perder la intimidad de familia, de casa, de hogar. Porque uno de los grandes problemas es que nosotros nos sentimos solos, a veces hasta en nuestra propia familia, nuestra casa. Nuestros hijos tienen su vida individual y ya no tienen esa relación con nosotros. Y se pierde el calor de familia, ¿sabe? Pero la iglesia primitiva era una cosa diferente. Los que creían y estaban juntos y tenían comunión y se preocupaban unos con otros, al punto de tener las cosas en común, al punto de tener ese ambiente familiar donde oraban, estudiaban la palabra, participaban de la Santa Cena y resolvían sus asuntos, sus problemas juntos. Hechos 2, 44, 47 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor por todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muchas iglesias en todo el mundo están experimentando un gran crecimiento y hay conversiones masivas, pero no han conseguido integrar esas nuevas personas. Ellas no se sienten conectadas, no se sienten parte de una familia. Entonces entra mucha gente y con el tiempo empiezan a irse por las puertas traseras de la iglesia, sin que nadie lo note muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia del Señor necesita? La iglesia del Señor necesita cerrar las puertas traseras de la iglesia, hablando simbólicamente, colocar un candado y sellar las puertas de atrás para que la familia aumente, crezca, se desarrolle en un ambiente familiar. Entonces, ¿sabe? Deberíamos adoptar el lema que tuvo Jesucristo en su vida cuando dijo: ninguno de los que me has dado se perdió, sino el hijo de la perdición, Judas. Yo no creo que exista Judas ahora aquí, aunque aparentemente el porcentaje es muy frecuente. Si de 12 había un Judas, es muy probable que en una congregación de 300 o de 1000 hayan por lo menos 100 o 200 Judas. Pero nuestro lema que debemos adoptar es cuidar de las personas que se convierten, acompañar a las personas para que puedan crecer, desarrollarse y ser productivos para el Señor. Entonces, la palabra del Señor nos dice en San Juan 17:12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Sabe? La gran realidad es que conocemos muchos ministerios donde las personas, los pastores son ungidos, tienen una palabra poderosa
Y muchas personas se entregan al Señor y se convierten y quieren vivir una vida cristiana, pero algunos cultos más, algo sucede y se salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no tuvo la capacidad de integrar a esas personas como si fuesen familia, la familia de Cristo. Entonces, ¿sabe? Todo creyente nuevo que se convierte tiene un deseo profundo de crecer sinceramente y tiene un deseo profundo de servir al Señor, ¿no es verdad? Usted que está ahí y muchas veces se siente inactivo, dice: a mí me gustaría servir en la iglesia, a mí me gustaría crecer en la iglesia, pero no lo va a conseguir si usted no tiene un relacionamiento con alguna persona que se preocupe por usted y que lo ayude a crecer. ¿Sabe? Además existe algo muy importante. Los nuevos convertidos tienen muchísimos amigos inconversos. ¿Por qué? Porque ellos no se relacionaron antes con creyentes, principalmente eran con mundanos y abundan entonces esas amistades mundanillas. Es por eso que es la gran oportunidad de usar esa gente para atraer personas nuevas, para que aprendan a orar, para que aprendan las disciplinas espirituales, para que ellos puedan crecer en madurez espiritual. ¿Sabe? Es muy importante que la iglesia sepa que el trabajo que Dios le da a usted no es solamente predicar el evangelio, es enseñar las cosas. Existe un ministerio en el Nuevo Testamento que la iglesia moderna la ha perdido. Muchas veces somos hábiles, usamos muchas técnicas para atraer personas, para convertir personas, pero no sabemos acompañar a las personas. Sabemos que la gran tarea evangelística en definitiva se va a cumplir cuando hagamos seguimiento a las personas, cuando acompañemos el crecimiento de las personas y estas personas sean preparadas para ganar y discipular vidas. San Mateo 24:14 dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, lo que la iglesia moderna necesita hacer es justamente modernizar, actualizar, vamos a decir, nuestra metodología a fin de ganar vidas y discipularlas. Entonces, la gran comisión no es solamente predicar el evangelio. Existen dos partes que son diferentes y se complementarias. La primera está en San Marcos 3, versículo 14, que dice: y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Pero Mateo 28 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que cumplan las cosas que yo les he mandado. Entonces es por eso que el apóstol Pablo hizo eco en este principio: imítenme a mí, porque yo soy imitador del Señor Jesucristo. 1 Corintios 11:1. Entonces, el método de Jesús para capacitarlo fue tan sencillo como exitoso. Vengan junto a mí, yo les voy a enseñar a ustedes a ser pescadores de hombres. Entonces dice San Mateo 4:19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces Jesucristo les enseñó a sus discípulos cómo ministrar por medio también de la observación. Vean lo que yo hago y ustedes háganlo también. Entonces, yo quiero decirles que sin excepción, usted tiene un ministerio dado por el Señor Jesucristo. Y ese ministerio, claro, está en el Nuevo Testamento.
Y no es solamente ese ministerio de predicar el Evangelio, es acompañar personas, es hacerle seguimiento. Entonces, como maestro discipulador, en su propia iglesia, tiene usted dos tareas principales. Uno, después de predicar el Evangelio, es enseñar, y la otra es capacitar a las personas para que hagan lo mismo. Preste bien atención. Si usted no hace esta tarea, va a tener muchas frustraciones. Yo he participado de todas las campañas evangelísticas en nuestra ciudad. He participado de campañas en los estadios, he participado de campañas en los barrios con la casetita, con Charles, ¿te recuerdas? Se llamaba Poder para Cambiar, y predicábamos. Entonces centenas de personas se convirtieron, y en las campañas millares de personas se han convertido. Pero en nuestras iglesias no las vemos, y si vienen acá, si no les hacemos seguimiento, se van por la puerta de atrás. Entonces, ¿sabe? Es muy importante que el apóstol Pablo, como referencia de un discipulador real, no solamente él estaba preocupado en predicar el Evangelio, él se preocupaba en ser testimonio y enseñar a las personas a que hagan lo mismo. Filipenses capítulo 4, versículo 9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe? Es muy fácil usted decirle, bueno, lo que dice el Señor que usted haga es esto, y usted lo está haciendo. Necesitamos ser coherentes en nuestra vida cristiana, vivir lo que predicamos. Necesitamos como creyentes, primeramente ser creyentes en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras casas. Necesitamos ser creyentes con las personas que se relacionan con nosotros. Pero muchas veces usted es acusado de ser un creyente falso. ¿Por qué? Porque muchas veces como varón de Dios, en vez de ser un varón de la casa, fiel, respetuoso de su esposa, de sus hijos, está dándoselas de galán, hecho el picaflor. O entonces usted como mujer de Dios está en los bailes mundanos todavía, ¿no? Brindando la cervecita y levantando las manos diciendo, la alegría del Señor está conmigo. Su testimonio. ¿Por qué? Porque si usted no tiene testimonio, va a tener dificultades con sus propios hijos, con su familia. La predicación bíblica es importante porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esto debe ser complementado con la ministración personal. Y esa ministración personal es el ministerio del Nuevo Testamento para los creyentes de hoy. Entonces Jesucristo daba indicaciones sobre su liderazgo cuando se encontraba solo con sus discípulos. Enseñaba para el pueblo, pero él realmente acompañaba a sus discípulos. Entonces, lo que quiere decir que la iglesia, para ser exitosa, para ser una iglesia que realmente retiene frutos, tiene que volver a ese ministerio del Nuevo Testamento, del discipulado personal. Entonces la iglesia debe activar los 3 ministerios básicos. Uno es la predicación a través del púlpito, de los cultos. Y eso lo tenemos bien. Nuestra asistencia viene aumentando domingo tras domingo. Estamos volviendo a los números antes de la pandemia. Sumando los cultos, aproximadamente cerca de 600 personas visitan la iglesia. Tenemos un ministerio fuerte de la palabra. Pero también necesitamos activar
el ministerio de las pequeñas familias, y eso también lo hacemos bien. ¿Cuántas pequeñas familias tenemos? Muchas. Los jóvenes tienen un gran número de pequeñas familias. Yo mismo participo de 3 pequeñas familias con mucha frecuencia, y entonces estoy rodando con personas que me acompañan, y hay un movimiento de personas fieles que días de semana están asistiendo. Pero existe el ministerio 1 a 1 que debe ser activado. El ministerio de discipulado personal es donde falla la iglesia. Muchas personas tienen problemas, reciben consejería, medio salen del problema, pero no tienen a alguien que les haga seguimiento. Y sabe, yo quiero decirte que la multiplicación espiritual no se da a través de los cultos, ni siquiera de las pequeñas familias. Se da a través del discipulado personal. Entonces, sabe, nosotros tenemos que transmitir aquello que recibimos con nuestra vida a través del Evangelio, de las enseñanzas. Es por meses y así vamos a activar el poder multiplicador en términos espirituales. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tuviésemos en ella. Entonces, hay que tomar en cuenta el mandato de Dios. Y ese mandato de Dios está en 2 direcciones. Primero, predicar el Evangelio a toda criatura. Yo le pregunto, ¿a quiénes usted ha predicado esta semana? Usted podría decir: gracias a mi predicación y la unción del Espíritu se convirtieron tantas personas. Porque esa es una realidad. Marcos 16 dice: y le dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere será bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero la segunda parte no es solo la predicación, la segunda parte es la enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas, dice Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, mis amados, como iglesia del Señor, tenemos un llamado, debemos predicar el Evangelio y debemos enseñar a las personas que sean obedientes a los mandamientos de Dios. Si usted no es obediente, usted puede escuchar hasta buenos consejos. Pero si no hace seguimiento, ¿qué va a suceder? Las personas escuchan consejos, no lo hacen y van a vivir los problemas de siempre. Solo cuando obedecemos lo que Dios nos manda hacer, nosotros vivimos en otra dimensión. Entonces, es por eso que Pablo hablaba a su hijo espiritual Timoteo en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, el plan comienza con usted. Usted es testigo del Señor. ¿Qué significa ser testigo del Señor? Su vida tiene que mostrar la vida de Cristo. No es solamente testificar del Señor, mostrar la vida del Señor. Por eso recibimos el Espíritu Santo. Por eso recibimos el poder para ser testimonios de Él y predicar el Evangelio, pero con testimonio. Es así lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe? Tenemos que vivir los últimos tiempos y alcanzar a todas las naciones con el Evangelio. Pero ¿sabe? Si hay la falta del discipulado personal y no hay esa capacitación para ser discípulo,
la iglesia va a quedar sin base fuerte de liderazgo calificado para continuar con la tarea. Entonces, cuando creemos, nosotros debemos pensar que nuestro tiempo debe ser valioso para aplicarlo en personas nuevas. No solamente en cultivar nuestras relaciones y amistades con los antiguos, acompañar personas nuevas. Porque si usted no cree que ese tiempo es valioso y que cree que va a desperdiciar ese tiempo, usted no va a tener personas capacitadas para continuar con la tarea. Moisés necesitó de su suegro Yetro como mentor. Eliseo necesitó de Elías. Pablo necesitó de Bernabé. Timoteo necesitó de Pablo. Usted necesita de una cobertura espiritual. Si usted está andando solo, está andando mal. Entonces, mis amados, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Él entablaba amistad. No es solamente enseñar versículos, es relacionamiento. O entonces usted va a terminar en una rutina de iglesia. ¿Y cuál es la rutina de iglesia? Asistir a los cultos, irse a casa, no pasa nada, los mismos problemas, las mismas vivencias. Pero si usted no está dispuesto a hacer un discipulado real, que es un seguimiento a las personas, realmente a verificar si usted está siendo obediente a los mandatos del Señor, porque si no se va a volver un religioso falso, hipócrita, mentiroso, decepcionante. Y entonces los nuevos convertidos van a correr el peligro de caer en doctrina falsa y debe ser arrastrado muchas veces por movimientos que prosperan a costa de los nuevos creyentes sinceros, pero que son inmaduros. Hay muchas iglesias que no están preocupadas con la sana doctrina, están preocupadas con el diezmo, con las ofrendas. Y ellos están preocupados en cazar los creyentes, no los nuevos convertidos, porque quieren engrosar las filas de su iglesia. ¿Sabe? Estas personas que hacen no han recibido la dirección, la instrucción y no han sabido ser relacionales con la persona que fue autoridad espiritual. Como discipuladores tenemos que brindar a los nuevos convertidos nuestra amistad, así como lo hizo Bernabé con Pablo. ¿Sabe? Estoy seguro que Bernabé no solamente le enseñó la doctrina de la resurrección o entonces de la doctrina del bautismo, él le enseñó a orar, lo exhortó a que permaneciera en la fe, porque un creyente que realmente tiene un discipulador no solamente le dice las cosas buenas, se preocupa con él. No solamente usted está dispuesto a defender a esa persona y cerrar los ojos para lo que hace, le dice las cosas que están mal. Porque las cosas que están mal, si no se corrigen, van a seguir mal y van a peorar. Entonces, ¿sabe? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Vamos a pasar por tribulaciones y necesitamos estar preparados. Hechos 14, 21, 23 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿sabe? Hemos visto que la estrategia de la iglesia, de los creyentes del primer siglo, tenían éxito. ¿Por qué? Porque involucraban 4 personas en el sentido de evangelizar y capacitar personas. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue discipulador de ¿quién? Timoteo. Timoteo fue discípulo de Pablo, pero también él
buscó hombres fieles. Y esos hombres fieles, ¿qué iban a hacer? Enseñar también a otros. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Entonces, ¿sabe? 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sabe? Esto es muy importante que usted lo reciba hoy, porque la iglesia lo está llamando. Primero, a usted ser discipulado y después a ser un discipulador. Que usted esté dispuesto a buscar personas fieles que puedan multiplicarse. Esa cadena de multiplicación sin interrupción es poderosa, aparentemente lenta. ¿Sabe qué sucede con una persona que gana de verdad a alguien? Lo discipula, le enseña, lo prepara para hacer lo mismo. Y esa persona que aprendió las tareas gana otra persona en un año. ¿Sabe qué va a suceder después de 20 años? Más de 1 millón de personas va a congregarse en la iglesia donde ese discipulador actúa de esa manera. ¿Usted la cree? Haga las cuentas. Haga las cuentas. Usted puede predicar a muchos y convertirse muchos, pero si no le sigue, no van a ser en 20 años 1 millón. Ya nosotros estaríamos por más de 1 millón de personas. ¿Y por qué hemos fallado? Porque no hemos aprendido a ser discípulos a través del discipulado personal. Pero si usted aprende a ser fiel y a transmitir el evangelio, y en 1 año usted prepara a una persona para hacer lo mismo, en 20 años usted se va a acompañar de una congregación de más de 1 millón de personas. Entonces, usted tiene como auxilio, primero, el Espíritu Santo. Segundo, la palabra de Dios, que es espíritu y es verdad. Y usted tiene como ayuda el ministerio de discipulado personal. Entonces, ¿sabe? Los nuevos convertidos van a entender que la manera de demostrar amor a Jesús es cuidar de las personas. La manera de demostrar que usted se interesa por el reino es cuidar de la iglesia del Señor. Entonces, dice San Juan 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. ¿Sabe quiénes son los corderos? Los corderos necesitan ser apacentados y necesitan ser pastoreados. Corderos son las ovejas menores de 1 año. Son los nuevos convertidos. Necesitan ser apacentados. Es el discipulado personal. Y ellos necesitan ser pastoreados. Es potencializar a aquellos que han recibido. ¿Sabe? Aférrese a la promesa del Señor. El que lo llama es fiel para que usted lo haga. Si usted asume el compromiso hoy de, en vez de estar afanado con tanta cosa, dispóngase a discipular uno y prepararlo para que él sea su discípulo. El apóstol Pablo discipuló más de uno, pero la referencia hoy es Timoteo. Pero él tenía otros discípulos, Tito y compañía, Filemón y otros. Entonces, pero usted tiene que estar dispuesto como hermano a relacionarse con las personas. En los primeros capítulos de Génesis observamos el gesto inicial de Dios para establecer una relación con cada uno de nosotros. Y cuando el hombre entró en pecado y se dio cuenta que estaba desnudo y se le abrieron los ojos de ambos, Jesús
Jehová hizo al hombre una túnica de pieles y los vistió al hombre y a la mujer. Hizo eso para mostrar que Dios está preocupado con cada uno de nosotros. Y si nosotros no estamos preocupados con cada una de las personas que entran a la iglesia, estamos perdiendo el tiempo. Yo quiero decirle que la iglesia está lanzando ese nuevo ministerio de acompañamiento. Hoy tenemos pastores que no están siendo acompañados debidamente. Hoy tenemos líderes que no están siendo acompañados como debe ser acompañado. Hacen sus cosas porque son autodidactas. Y muchas cosas las hacen porque los medios lo permiten. Pero usted agarra de Dante Gebel, de fulano de tal, del pastor Rolando, lo que le conviene, pero lo que usted necesita no es solamente tener una referencia, un modelo. Necesitamos el modelo, sí, porque yo no puedo enseñar algo que no lo practico. Modelo, pero más que un modelo necesitamos un mentor. Y yo quiero decirle que el modelo es alguien que tú observas de lejos y es punto de referencia, es modelo. Pero un mentor es otra cosa, es alguien que se preocupa activamente por ti, que ora por ti, que te lleva a reflexionar de corazón, que te aconseja y te dice, arrepiéntete, la humildad es el camino, no te excuses, no te hagas sabios en tu propia opinión porque estás destruyendo tu hogar, tu casa. Entonces el Señor está queriendo levantar personas que realmente sean personas amorosas en la iglesia. Entonces usted podrá decir, pero yo, ¿cómo lo voy a hacer? Si usted ha recibido la palabra, busque a los líderes, búsqueme a mí y dígale, yo quiero ser discipulado. Yo quiero ese esquema de 20 años, quiero que a través de mi vida, en 20 años haya 1 millón de personas congregándose en algún lugar. Qué tremendo. Entonces el Evangelio llegará a ser predicado a todas las naciones. Va a ser así a través del discipulado personal y la nueva tecnología y todo lo que se ve hoy en día. Amén. Entonces quiero hacer 2 apelos. Primero, las personas que han entendido la necesidad de ser capacitados, pónganse de pie. No quiero que vengan aquí porque sé que van a hacer mucho, pero pónganse de pie. Todos pongámonos de pie, pero usted se va a poner de pie de corazón y va a decirle, Señor, mándame una persona que se preocupe conmigo. Yo quiero crecer. Y después el otro número de personas es, yo quiero tener mi hermano menor. Quiero tener una persona que sea discipulada por mí. Quiero enseñarle. Una cosa le digo, muchas cosas van a cambiar en su vida. Hay creyentes que no están leyendo la Biblia. Hay creyentes que no están orando. Hay creyentes que no saben hacer un devocional. Hay creyentes que no predican la palabra a nadie. Hay creyentes que son solamente creyentes calientabanco. Están aquí los domingos y óyala. El Señor te está llamando. El Señor te está diciendo, es a ti que te necesito. Y yo estoy capacitado para hacer de ti un gran discipulador. Padre amado, bendito Dios, tú conoces, Señor, a tu pueblo y sabes la necesidad que hay en tu iglesia. Señor, aquí hay hombres y mujeres
que tú has levantado para ser personas poderosas, personas especiales, que no simplemente sean parte de tu iglesia, de tu familia, sino que sean testigos tuyos, que tengan un testimonio para ser modelo, pero también que ellos estén dispuestos a transmitir, a enseñar con su vida, a ser discípulos. Muévete, Espíritu Santo. Señor, muévete en cada persona que está aquí. Que no tengamos personas solamente religiosas. Que no tengamos personas solamente indiferentes, llaneros solitarios, que solamente siguen las cosas que les gustan. Que sean personas que restauren la paternidad que se ha perdido en la iglesia. Porque solamente restituyendo el discipulado personal vamos a tener hijos espirituales. Alguien que pueda decir: mi hijo Timoteo. Padre amado, bendito Dios, muévete en tu iglesia. Que no haya personas solas que sientan, Señor, que están en la tierra de la orfandad, sintiéndose huérfanos, rechazados, solitarios, sino que puedan, Señor, ser parte de tu iglesia, que se siente familia. Muévete, Señor Jesucristo. Restaura la paternidad. Que podamos entender que los mayores, los antiguos, aquellos que han conocido al Señor antes, tienen mucho que enseñar. Y que como hijos tenemos que aprender a honrar, a buscar, imitar las cosas buenas. Y, Señor, entrenar personas para que puedan hacer lo mismo. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Señor. Que haya personas que despierten hoy a la necesidad de asumir y tomar en sus manos el arado y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, usa mi vida. Yo quiero, Señor, ser parte de tu obra, de tu iglesia. Levántate a mí. Levante las manos al Señor. Dígale: Espíritu Santo, ven sobre mi vida ahora. Lléname, Señor, ahora. Dígale: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ven sobre mi vida ahora. Manifiéstate ahora, Señor. Lléname. Muévete. Ven, Espíritu Santo. Que yo asuma el compromiso de ser discípulo, de hacer discípulo, de predicar, de enseñar, de entrenar personas para que puedan hacer lo mismo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Muévete poderosamente. Gracias, Señor amado. Glorifícate, Señor. Como tarea, Señor, cada uno de nosotros va a buscar un mentor, una persona que pueda abrir su corazón, que pueda, Señor, hablar de sus necesidades y que con sinceridad permita que el Espíritu Santo haga una nueva persona. Permita que el Espíritu Santo despoje las viejas vestiduras del hombre que está amañado, viciado, según los deseos engañosos que antes tenía cuando no te conocían. Que aprendamos a hablar la verdad cada uno con nuestro hermano.
Que podamos, Señor, airarnos, pero no pecar. Retira de nosotros toda amargura, resentimiento, falta de perdón. Y, Señor, que con nuestros hechos mostremos que Jesucristo vive en cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor Jesucristo. Bendecimos tu nombre y nos comprometemos, Señor, quien no ha sido discipulado, en buscar a alguien que lo discipule, mismo que ya sea viejo aquí en la iglesia, pero que aprenda a discipular también a otros y enseñar a que otros hagan lo mismo, como en el Nuevo Testamento se estableció, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.